Hola, nosotros somos el grupo 11 y bienvenidos a los niveles plasmáticos de ivermectina. Para comenzar, vamos a definir dos conceptos importantes que son la farmacocinética y los niveles plasmáticos. La farmacocinética estudia cómo el organismo procesa un fármaco y permite conocer su concentración en la biofase, en función de su dosis y del tiempo transcurrido desde su administración. Es importante tomar en cuenta que la concentración en la biofase está condicionada por la liberación desde su forma farmacéutica y varía además a lo largo del tiempo como resultado de un equilibrio dinámico entre procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción. La determinación de las concentraciones tisulares, es decir, el objetivo de acción que tiene un fármaco, son difíciles de medir, pero también dependen de los niveles plasmáticos, los cuales son muchísimo más fáciles de determinar, ya que existen diferentes métodos para la medición de fármacos en este. Cuando se habla de los niveles plasmáticos de un fármaco, se hace referencia a la cantidad de fármaco que circula en el torrente sanguíneo y se puede medir mediante la curva de niveles plasmáticos después de la administración oral. La curva representa cómo la concentración en plasma de un fármaco se comporta. Inicialmente, la curva sube, ya que depende de la velocidad de absorción, la cual predomina sobre la velocidad de distribución y eliminación. Por esta razón, se alcanza el punto máximo cuando la entrada del fármaco en el organismo se iguala con la salida. Finalmente, podemos ver que la concentración en el plasma empieza a disminuir debido a que la intensidad de eliminación supera a la de absorción. Estos son otros conceptos muy importantes que debemos tener en cuenta acerca de la curva. ¿Qué es la ivermectina? La ivermectina es un producto de fermentación del Streptomyces havermitilis. En 1987 se registró para su uso humano y redujo drásticamente la incidencia de oncocerosis y de infecciones por filariasis linfática. Sin embargo, recientemente este medicamento aprobado por la FDA ha sido usado en estudios in vitro para demostrar su actividad como antiviral en múltiples virus. ¿Y cómo funciona la ivermectina? Originalmente se identificó como un inhibidor de la interacción entre la proteína integrasa IN del virus de la inmunodeficiencia humana 1 y el heterodímero alfa y beta 1 de la importina IMP, responsable de la transportación nuclear de IN. Dentro de los niveles plasmáticos de la ivermectina, hallamos que tiene una semivida aproximada de 11 a 12 horas. Alcanza su Cmax alrededor de las 4 a 6 horas después de su consumo para una dosis entre 150 y 200 microgramos sobre kilogramo. Su Cmax es aproximadamente de 38 a 46 microgramos sobre litro. A 12 horas se presenta un segundo aumento de los niveles plasmáticos, los que nos sugiere una circulación enterohepática. Y finalmente tiene una unión con proteínas plasmáticas del 93%. Como se dijo antes, existen diferentes métodos para la medición de niveles plasmáticos de diferentes fármacos, como la ivermectina. Por ejemplo, se utilizó un método de Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry para cuantificar ivermectina en plasma y sangre, así como en DBS, utilizando un sistema de extracción totalmente automatizado. Para este análisis se hizo un uso de perfiles farmacocinéticos de 3 voluntarios sanos tratados con una dosis oral de 12 miligramos de ivermectina. Finalmente, esto les permitió encontrar las concentraciones de ivermectina en plasma, sangre venosa, sangre capilar y manchas de sangre seca. En este estudio se analizaron 3 aspectos importantes. El primero era la precisión intra e interdiaria y precisión de ivermectina determinada en plasma, sangre y manchas de sangre seca, DBS. El segundo fue recuperación y efecto matricial de la ivermectina determinada en muestras de plasma, sangre y manchas de sangre seca. Este aspecto se halló que el plasma tuvo una recuperación media del 100.8% que fue consistente entre diferentes sujetos y más de 2 órdenes de magnitud. La recuperación de extracción de ivermectina en sangre fue casi completa, de alrededor del 97% y muy consistente con desviaciones inferiores al 2.9%. El último aspecto a analizar fue la estabilidad de la ivermectina en plasma, sangre y manchas de sangre seca en varias condiciones. Se mostró una alta estabilidad en plasma y sangre después de 3 ciclos de congelación y descongelación y se demostró que se pueden almacenar durante 8 horas a temperatura ambiente. Las precisiones calculadas de las diferentes condiciones variaron entre el 90 y el 104% con una imprecisión no más del 7.3. Estas gráficas demuestran los resultados en general, los cuales demostraron que después de 4 horas las aproximadamente 30 nanogramos sobre mililitros en sangre y en DBS 42 nanogramos mililitros en plasma. Esta es una curva aproximada acerca del comportamiento de la ivermectina en los niveles plasmáticos obtenido en un estudio también de muestras de sangre seca.
Con un poco más de contexto, ¿cuál es la relación que tiene la ivermectina con el COVID? El agente causal de la pandemia actual del COVID-19 SARS-CoV-2 es un virus de ARN de sentido positivo de cadena única que está estrechamente relacionado con el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo SARS-CoV. Los estudios acerca de las proteínas SARS-CoV han revelado un papel potencial para la IMP alfa y beta 1 durante la infección en el cierre nucleocitoplasmático dependiente de la señal de la proteína nucleocápside SARS-CoV. Es así como se ha demostrado que la proteína accesoria del SARS-CoV ORF6 antagoniza la actividad antiviral del factor de transcripción STAT al secuestrar IMP alfa y beta 1. Los efectos antivirales de la ivermectina se demostraron al infectar células Vero con SARS-CoV-2. Luego se trataron con diferentes disoluciones de ivermectina después de 2 horas y se observó una reducción mayor a 5000 del ARN viral tanto en el sobrenadante como en los sedimentos celulares de las muestras tratadas con ivermectina a 5 microlitos a las 48 horas. Lo que quiere decir que es igual a una reducción del 99.98% del ARN viral en todas las muestras. Las Gracias por acompañarnos en este viaje y esperamos que hayan tenido un muy buen concepto acerca de la ivermectina en los niveles plasmáticos.